Buenos días a todos y todas los que están aquí. Mi nombre es Guadalupe Gutiérrez y coordino la maestría en Comunicación Periodística y sus nuevas tecnologías. Bienvenida Claudia Viascán, ahorita la van a presentar. Gracias a Fer por organizar esta plática tan interesante. Gracias a los que están aquí conectados y conectadas. Ciertamente, como decía Claudia hace un ratito, está un poquito complicado interactuar, pero vamos a dar como al final un espacio para que podamos hacerlo. Estamos aquí justamente en una clase de marco jurídico de la maestría en Comunicación Periodística y sus nuevas tecnologías. Estamos en la Universidad de la Comunicación, pero también hay gente conectada. Y Claudia está desde Argentina, si no me equivoco. Entonces, bueno, es una cosa aquí muy internacional. Bueno, pues bienvenida. Les dejo la palabra a la maestra Fernanda Mendoza, quien la va a presentar, y empezamos. Ahora sí, ya ven. Hola, buenos días. Bueno, está con nosotros Claudia Viascán Castillo. Ella es abogada por la Escuela Libre de Derecho de México, es especialista en derechos de autor por el IPIDEC, es magíster en propiedad intelectual por la Universidad Austral de Argentina, es especialista en gerontología social por la Universidad Maimónides de Argentina, es integrante del Seminario Permanente de Investigación en Derecho de la Vejez de la Universidad de Buenos Aires, es profesora invitada en diversas cátedras de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y es autora de diversas publicaciones sobre propiedad intelectual. Y yo tengo el gusto y el placer de conocer a Claudia desde hace muchos años, cuando ella era la directora jurídica de Televisa Radio, ahí fue donde nos conocimos, y bueno, pues es amplísima su experiencia en la parte de propiedad intelectual, no solamente, digamos, en lo teórico, sino ahí ella sí se ha metido al lodo, pues no, a la tierra a trabajar, porque pues, ha trabajado en Televisa, ya ha trabajado en otras industrias del entretenimiento y actualmente está también al frente del área legal de una editorial en Argentina, a donde se la llevaron. Entonces me encanta que estés aquí, gracias por haber aceptado, a pesar de la diferencia de horarios y de las complicaciones, y pues bienvenida, esta es tu clase. Muchas gracias, Guadalupe, muchas gracias, Fer, de nuevo muchas gracias. En verdad no saben lo que me gusta estar compartiendo con ustedes, aunque sea por este medio que a mí no me gusta mucho. A mí me gusta, como somos los mexicanos, el tú a tú, cerquita, abrazar, apapachar, pero ya estar con ustedes me hace la mañana feliz. Para mí ya es la tarde, aquí ya son las 13:19. Para ustedes es la mañana, pero para mí es la tarde. Pero muy contenta de estar con ustedes. Como dijo Fer, la mayoría de ustedes son periodistas, entonces. Sí, algunas. Sí. O comunicólogos. ¿Sí? O comunicadores. Muy bien, muy bien. Entonces esta temática nos viene como anillo al dedo. Lamento mucho que la participación no pueda ser más fluida. Si se animan a gritar, griten. Yo no tengo ningún problema. Si alguien quiere decir algo y no lo estoy escuchando, como dijo Fernanda, se acercan y preguntan. A mí sí me gusta muy bien. ¿No, Claudia? Los que están conectados podrían por chat podrían escribir en el chat y yo voy viendo. Si tienen dudas. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. A mí no me molesta que me interrumpan, no me molesta que me detengan. Pueden hacer lo que quieran porque la clase es de todos. Así que de nuevo, gracias por la invitación, gracias por estar ahí tan temprano. Lamento no tener una guajalota en la mano, pero vamos a empezar. La clase de hoy, o la charla, no es una clase porque no es una clase, es una charla porque me gustaría que todos participaran, y además es una charla porque es un tema súper interesante y necesario que sea estudiado por ustedes. Como comunicólogos, como periodistas, es indispensable que conozcan el derecho a la imagen o derecho a la propia imagen, pero especialmente es importante que conozcan todos los límites que tienen ustedes como comunicólogos, como periodistas, respecto de este derecho. ¿Alguno estudió algo sobre el derecho a la imagen antes de venir a ver a la mexicana en clase? Sí, se suponía que tenían que buscar un caso. Me encanta porque eso de los casos va a ser algo, qué bueno que seamos pocos, qué bueno que podamos hacer esto, y si estudiaron o cada uno analizó algún caso va a estar buenísimo. Yo pienso que al final de la clase que planteemos los casos que tengan estudiados, pero si no es al final y ven que me echa alguno con lo que yo voy hablando, también está buenísimo que se levanten, como dijo Fernanda, y nos platiquen a todos, no a mí, sino a todos el caso. Además, como yo estoy en Argentina, seguro los casos que yo tenía estudiados son casos más viejos, ustedes deben tener casos más recientes, al menos yo sé de alguno que ustedes deben
tener en la punta de la lengua respecto de la casa esta de los famosos. ¿Se llamaba La Casa de los Famosos el programa este nuevo? Sí. 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 Bueno, yo no lo vi, pero tengo un sobrino mexicano viviendo conmigo, o sea, un adolescente que sí lo ha visto un poco, y ahí hubo varios temas de derecho a la imagen que, según mi saber y entender, fueron violatorios de este derecho. Así que empecemos. Tengo una presentación, como no les va a dar gusto estarme viendo todo el día, yo tengo una presentación. No es una presentación que les vaya a servir mucho, sino más bien es como una enumeración, como unos ítems, para que vayamos teniendo una guía de lo que es la clase, que vayan haciendo sus notas para que al final o para que en el inter vayamos desarrollando algo que les quede dudas. Si no lo ven o si algo les pasa, chiflan. Porque yo voy a dejar de verlos al compartir. ¿Alcanzan a ver? Sí. Perfecto. Bueno, el tema de la charla es derecho a la propia imagen. ¿Por qué pusimos derecho a la propia imagen? ¿O es igual o diferente al derecho a la imagen? Es lo mismo, es solo una denominación. Cada quien le llame como quiera, pero en el transcurso de la charla van a descubrir por qué derecho a la imagen, derecho a la propia imagen queda mejor. Bueno, la palabra imagen viene del latín imago o imaginis, que significa figura, representación, semejanza o apariencia de algo. Fíjense cómo la Real Academia habla de apariencia de algo. O sea, parecería que dentro de este concepto de imagen no solo hablamos de personas, nos cabría pensar en cualquier cosa que pueda tener una apariencia. Eh, Ahí vendría la pregunta de la que se sienta maestra y quiere tener respuestas. ¿Ustedes quién cree que puede tener imagen? ¿Qué puede tener imagen? Una persona. Una persona. Un videojuego. La persona es evidente, por eso tenemos el encuentro de hoy para hablar de la imagen de las personas. ¿Qué más? ¿Un perro puede tener imagen? Sí. Sí. ¿Un libro puede tener imagen? Sí. Sí. ¿Un tatuaje puede tener imagen? ¿Un qué? ¿Un tatuaje? Sí. Sí. Bueno, esas respuestas que me dieron de sí, 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 es bastante superflua y hay que analizarlo, porque el derecho a la imagen se refiere específicamente al derecho que tienen las personas sobre su apariencia física. O sea, cuando nos referimos al derecho a la imagen, nos referimos a la persona humana. Entonces, ni los perros, ni los libros, ni los tatuajes, inclusive ni las personas jurídicas, es decir, las empresas, las fundaciones, las asociaciones, tienen personalidad, por lo tanto, no tienen derecho a la imagen. El derecho a la imagen es una figura que en México tenemos contemplada desde nuestro primer Código Civil. Ustedes no son abogados, así que no saben desde cuándo son nuestros primeros códigos civiles, 1928. Pero ya desde Roma se hablaba de la imagen o del derecho a la imagen, pero no respecto de las personas vivas. Era un derecho que tenían las personas muertas, hago comillas porque los derechos ya no existen con la persona propiamente dicho, pero era un derecho, se hablaba de la imagen porque se hacían máscaras de los difuntos. Las personas que morían le hacían una máscara con algún material para que fuera la apariencia de esa persona que fallecía. También se empezaron a hacer retratos sobre las personas que tenían algún cargo público y se exponían en los palacios o en el lugar donde se desempeñaban como funcionarios. Como les dije, en México propiamente dicho, está reconocido desde que hay Código Civil porque se reconoce como un derecho civil. Sí es un derecho civil, pero está contemplado en nuestra legislación como un derecho de la personalidad, un derecho personal, un derecho inherente o propio de las personas. Por eso yo les decía que no un perro, no un gato, no una persona moral, no un libro, no un tatuaje tienen personalidad, tienen imagen como la tiene una persona. Más adelante vamos a ver por qué y vamos a ver ejemplos, pero
el derecho a la imagen es propio de la persona. Este es un derecho que forma parte del grupo de los derechos llamados personalísimos o derechos personales, que son inalienables, imprescriptibles y que están estrechamente vinculados con la persona humana y tienen que ver con el desarrollo de las personas dentro de una sociedad, en las relaciones donde se manifiestan, en el mundo donde se desarrollan, en la sociedad en la que pertenecen. Está totalmente vinculado el derecho al honor, el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, el derecho a la identidad. Son derechos, estos derechos personales son derechos que atañen a la persona desde que nace para que pueda tener una manera digna de desarrollarse en su sociedad. Bueno, estos derechos personales se encuentran enunciados en diferentes cuerpos jurídicos de México, principalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los primeros 28 artículos son los que hablan de estos derechos personales, que como les dije son inalienables, imprescriptibles, inembargables. Es decir, le pertenecen a la persona y no le pertenecen a nadie más. No lo podemos transmitir, no los podemos embargar, no los podemos vender. No obstante, por ejemplo, el derecho a la imagen, que es el que nos ocupa el día de hoy, es un derecho que se ejercita inclusive después de nuestra muerte por las personas que tienen alguna relación jurídica con nosotros. Por ejemplo, nuestro esposo, nuestros padres, nuestros hijos. Bueno, los derechos de la personalidad, como les dije, son derechos que están vinculados o estrechamente relacionados con la persona. No solamente es el derecho a la propia imagen, está el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a tener una vida digna de violencia, el derecho a tener un nombre, el derecho a tener un domicilio, la protección y la salvaguarda de los derechos de una integridad física y no violencia. Cuando Fernanda me presentó, les dijo que yo, además de abogada, era especialista en gerontología social. Bueno, este tema de la imagen es un tema que yo cuido mucho o que yo estudio mucho porque trabajo con personas viejas. En Argentina hablamos de personas viejas, no como las usamos, no como en México, que se entiende como si fuera algo feo decir personas viejas. En Argentina, cuando hablas de un viejo, estás hablando con respeto. Entonces, por eso digo, les aclaro, porque no sientan que yo hablo feo, sino que en Argentina se habla del derecho de los viejos, el derecho de la ancianidad. Y bueno, todo esto que les dije como derechos personales, no es que no estén vívidos frente a mí en una persona de mi edad o en un niño, sino que ahora yo los veo más tangencialmente cuando hablo de personas mayores, y todos estos derechos personales son los que nos hace a todos que tengamos una vida digna hasta que nos muramos e inclusive después de que morimos con el tema de los cuidados paliativos. Pero bueno, eso será tema, esa es harina de otro costal, miren cómo no me olvido de lo mexicano. Esa es harina de otro costal y un día que tengan que ver con una clase de gerontología social me invitan, pero bueno. Estamos hablando del derecho a la imagen, que como dijimos es un derecho de la personalidad y tiene que ver con la protección de la apariencia de las personas, con su integridad física, su integridad moral. Es un plano moral el que protege este derecho de la imagen. Como les dije antes, el derecho a la imagen o el derecho de imagen, el derecho a la propia imagen, se encuentra regulado en diferentes cuerpos legales en México, principalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero también, como les dije, está contemplado en el Código Civil, en los primeros Códigos Civil y en los Códigos Civiles que tenemos ahora, y en todos los Códigos Civiles del federal y el de los estados de México. Generalmente todos con la misma línea de pensamiento, pero algunos hacen una regulación más profunda, otros tienen casos ejemplificativos, algunos tienen más detallado el concepto de imagen, otros tienen más detallados los conceptos de soporte, de fijación, de distribución. Conceptos que vamos a ver ahora, que yo les dé un concepto de derecho a la imagen, van a entender por qué hay diferentes conceptos respecto de un mismo derecho. Hay una ley que es muy importante que me gustaría que cuando tengan oportunidad la bajen, la revisen, porque para sus profesiones atañe mucho, que es la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen para el Distrito Federal. Esta ley regula, les voy a leer porque aquí la tengo, esta ley tiene por objeto, denme un minutito, pero puedo decir. Esta ley tiene por objeto
tiene por finalidad regular el daño al patrimonio moral derivado del abuso del derecho de la información y de la libertad de expresión, que son dos derechos vinculados con las carreras que ustedes están estudiando y con los trabajos de los que se desarrollan. Fíjense, tiene por objeto garantizar los derechos de la personalidad, como son el derecho a la vida privada, el honor, la propia imagen de las personas. Es una ley solo para el Distrito Federal, pero la verdad es que tiene conceptos muy interesantes. Y les repito, conceptos que les atañen a ustedes directamente para el ejercicio de sus profesiones. También está la legislación que tiene que ver con niños, la legislación que tiene que ver con niños, adultos y adolescentes, niños, jóvenes y adolescentes, la Convención de Personas Mayores. Casi todos los cuerpos legales que hablan de derechos humanos tienen recogida la figura de derecho a la propia imagen y casi todas de la misma manera. Así que con que lean esa que les acabo de recomendar, porque además está vinculada con sus carreras, va a ser muy buena. Pero también está la Ley Federal de Derecho de Autor. Este cuerpo legal es el primer antecedente del tratamiento del derecho a la imagen a nivel federal. A pesar de que estaba contemplado en la Constitución no contemplaba un derecho a la imagen como lo conocemos ahora. Se podía interpretar por principios generales del derecho, el derecho a la imagen, pero fue hasta los códigos civiles en donde existió contextualizado y tipificado como derecho a la imagen, y después con la Ley Federal de Derecho de Autor hubo un desarrollo más amplio del concepto. Entonces, esta Ley Federal de Derecho de Autor es la que habla del derecho a la imagen a pesar de no ser un derecho de autor. Está contemplado el derecho a la imagen, pero de nuevo, no es un derecho de autor, es un derecho personal asociado directamente con la personalidad, con los derechos personalísimos del ser humano. Bueno, yo les hablé de la ley de responsabilidad para la protección del derecho a la vida, la vida privada, el honor y la propia imagen, porque esta ley establece un concepto importante, un concepto muy sencillo de entender, y nos dice que la imagen es la reproducción identificable de los rasgos físicos de una persona sobre cualquier soporte material. Asimismo, este ordenamiento jurídico nos define lo que es el derecho a la imagen y nos dice, déjenme minimizar, y nos dicen que el derecho a la imagen es el que tiene toda persona sobre su imagen, que se traduce en la facultad para disponer de su apariencia, autorizando o no la captación o difusión de la misma, siendo un ilícito el que divulgue la imagen de persona sin expreso consentimiento. De esta definición surge nuestra primera pregunta para el desarrollo de la clase. ¿Qué protege el derecho a la imagen? Como les dije, es un derecho subjetivo, es de los llamados derechos de la personalidad o derechos personales vinculados directamente con la persona humana. Son subjetivos por eso, porque están vinculados con la persona humana, no con los animales, no con las personas jurídicas. Se ejercitan por esta persona, por la persona en sí misma sobre la que recae el derecho, son intransferibles, irrenunciables y están íntimamente relacionados con la dignidad humana, el honor y la intimidad. Nosotros decidimos ponerle a la charla Espejito, espejito, ¿de quién es la foto? Es un título que los llevaba a ustedes a hacer un pensamiento profundo sobre el derecho a la imagen, porque del título parecería, si alguien se acerca y me dice, ¿qué parecería del título? ¿Qué es lo que se protege con este derecho? Con el título que tenemos de la charla, ¿qué es lo que se protege? A ver, ¿a qué persona? Con los casos que estudiaron, ¿qué es lo que les parece que el derecho a la imagen tiene como finalidad de protección? Es decir, ¿a quién protege? ¿Al fotografiado o al fotógrafo? Al fotografiado. No. ¿De quién es la foto? ¿De quién la tomó? Derecho del fotógrafo. La foto es de quien la tomó. También, pero no nada más, no, tampoco. El derecho a la imagen no protege los derechos del fotógrafo. No, vamos a llegar a ese punto, pero no. El derecho de la imagen no tiene esa finalidad. Te están diciendo que la foto es del fotografiado.
Sí, efectivamente, los derechos del fotografiado. Pero ¿qué es lo que protege? ¿Cuáles son esos derechos del fotografiado? Su aspecto, integridad moral, su integridad, su existencia física, Su aspecto, Apariencia física, muy bien, sí, su apariencia física, ¿qué más? su integridad moral. Su integridad moral, pero no me anden choreando porque ustedes entienden ese concepto de integridad moral. sí, que no se le calumnia su imagen, ¿no? Es parte de, sí, la calumnia de imagen, la calumnia está relacionada con el concepto de moralidad que me dijeron, pero no es propiamente lo que protege el derecho a la imagen. Que no la ponga en O situación. sea, sí lo protege, es como consecuencia de, pero lo que protege el derecho a la imagen, vamos a hablar de, de un todo que tiene dos lados, como un todo, una moneda con dos lados. El derecho a la imagen tiene un lado positivo y lo que llaman en la doctrina un lado negativo. Parecería mal llamado, pero así se llama un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo es la facultad que tenemos todos de captar nuestra propia imagen, captar, reproducir o publicar nuestra propia imagen. Es un derecho que nos viene por naturaleza como seres humanos de captar nuestra imagen de cualquier manera. Yo les puse aquí una selfie, pero de cualquier manera. Podríamos hacer una caricatura de nosotros mismos, esto que es una selfie de nosotros mismos, un dibujo de nosotros mismos o de nuestra familia, en donde nos incluyamos nosotros, o una representación de lo que nosotros consideramos nosotros mismos. Porque vamos a llegar a ese tema. No solamente la imagen se captura a través de una fotografía. Hay muchas formas de capturar una imagen y no solo en la fotografía. Pero ahora el lado negativo es la facultad de autorizar o prohibir esa captación, reproducción o publicación de nuestra imagen. Entonces, tenemos de un lado la facultad positiva de captar por nosotros mismos, distribuir y publicar nuestra imagen, y del otro lado de la moneda, la facultad de autorizar o prohibir que otro capte, fije o publique nuestra imagen. De nuevo la pregunta, ¿qué protege el derecho a la imagen? Dijimos que es un derecho que deriva de la dignidad humana, que protege la dimensión moral, como ustedes dijeron, la intimidad, y nos faculta a reservar determinados atributos que son propios de nosotros refiriéndonos a cualquier persona, pero hablo de nosotros ahora en primera persona, de nosotros como persona, rasgos que permiten identificarnos, que permiten a los otros saber que yo soy Claudia Viascán Castillo y todo lo demás que implica Claudia Viascán Castillo. Cuando Fer me dijo, mándame tu foto para presentarte, yo le mandé una foto con el pelo planchado y le mandé otra con el pelo con rizos, que esto es lo que yo soy. Cuando salgo de bañarme, esto es lo que yo soy, pero cuando me arreglo un poquito más, me plancho. Y Fer me dijo, no, no, me gusta más la de tus chinos. Eso eres tú. Bueno, eso es parte de los atributos que yo considero que son indispensables o eh, propios y que permiten que el otro me identifique. Claudia, la de los pelos chinos. Esos son rasgos que la legislación a través del derecho de imagen nos permite reservar y exponerlos como cuando nosotros queramos y de la forma en que nosotros queramos. Entonces, no solo protege la apariencia física. Sí, los chinos son importantes, pero hay otras cosas que definen a Claudia y no solo la apariencia física, y eso es lo que conforma un todo de la personalidad. La personalidad tiene que ver con rasgos propios, pero otros rasgos u otras cosas u otros movimientos, ademanes, tesituras que permiten identificar a Claudia. Hace rato ustedes decían, hablaron de puras cosas morales, yo les hablé del perro, del gato, del tatuaje. Bueno, todas estas cosas que sin tener derecho a la imagen pueden formar parte de lo que Claudia es, la ley da la posibilidad, y no es la ley propiamente dicho, la interpretación que ha hecho la Corte, los tribunales, permiten decir o permiten defender que hay cosas, animales, lugares, ademanes, tesituras, colores que permiten identificar lo que una persona es
Y al permitir estas cosas de manera indirecta o directa, identificar al sujeto del que devienen o al que pertenecen, forman parte del derecho a la imagen de esa persona. Por ejemplo, en Argentina, ustedes conocen a Messi. Messi tiene un tatuaje en la pierna que se replicó en los juegos de video sin autorización. Obviamente no hubo una demanda porque hubo un acuerdo económico, pero se necesitaba el acuerdo de Messi, se necesitaba el consentimiento de Messi para que estuviera dentro de su cuerpo ese tatuaje, porque definía a Messi. No era que pudiera estar mi marido con ese mismo tatuaje y la gente presumiera que era mi marido. Se presumía que era Messi, aunque no hubieran tenido autorización de Messi para poner su imagen. Con el puro tatuaje se interpretaba que Messi había dado autorización y por eso aparecía en la cancha de los videojuegos de la FIFA. Pero no llegó a ninguna demanda, pero es un ejemplo de cómo un tatuaje que no tiene derecho a la imagen forma parte de la imagen de una persona y de esta manera indirectamente podríamos decir que sí tiene derecho de imagen esa cosa, ese objeto. Claudia, una pregunta. ¿Me escuchas? Perfecto. Ok. ¿Te acuerdas de la película de Coco? La película de... Coco. No me acuerdo. ¿Viste Coco o no viste Coco? Ay, Coco, te entendí el cojo. No. Coco. Ok, Coco. Ok. Ahí hay un personaje que es el malo y que todos tenemos en el imaginario muy cercano a Jorge Negrete. Sí, Pero en ningún momento dicen que es Jorge Negrete. sí. Los herederos de Jorge Negrete podrían demandar a Disney por el uso de la imagen de Jorge Negrete, aunque no diga que es Jorge Negrete. ¿En tu opinión? No, pero no porque no se pueda. Fer se me adelantó la clase y yo les voy a decir, no sé bueno, en principio digo que no porque me falta datos. No sé cuándo se murió Jorge Negrete, pero el derecho a la propia imagen está vigente o se puede seguir ejercitando 50 años después de la muerte de la persona. No sé hace cuánto se murió Jorge Negrete, pero si tiene menos de 50 años, por supuesto que le cabe la demanda a Disney, por supuesto. Pero si tiene más de 50 años, ya no hay nada que hacer, porque la imagen, podríamos decir, que pasa a dominio público. No obstante, yo he leído, someramente, pero he leído algunas acciones que ejerce el propio Estado cuando la imagen de alguna figura pública se ve dañada por terceros. Pensemos que en este caso Jorge Negrete es un ser amado de toda la cultura mexicana. En este caso no se le está denigrando, ni se le está faltando el honor, ni se le está afectando en nada. Así que yo estaría honrada de que mi abuelo, si es Jorge Negrete, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, el que fuese, estuviera en esa película. Pero si en la película hubieran dañado la integridad moral de Jorge Negrete, podría caber que el Estado, como de interés público, hiciera alguna acción contra Disney. A lo mejor no cabría el daño moral con una sanción pecuniaria, pero podrían quitar al personaje de la película o podrían decir que es Jorge Negrete y hacerlo como un homenaje. Podrían de alguna manera reconocer que es él y hacer que las nuevas generaciones conozcan esta personalidad. Pero en principio, pensando que Jorge Negrete tiene más de 50 años muerto, ya no le cabe nada a nadie. Gracias. Bueno, con esto de que acabamos de hablar de los personajes públicos, ¿ustedes creen que el derecho a la imagen es un derecho absoluto? ¿Qué sentido? ¿En qué sentido? En el sentido que dice la palabra, derechos absolutos, que yo puedo hacer lo que se me da la gana con mi imagen en el momento que se me da la gana, autorizar, prohibir, como quiera, donde quiera, cuando quiera. O sea, que ustedes no pueden usar la imagen de nadie si no tienen consentimiento. Podría ser un concepto de absoluto. O que no pueden usar
la foto de un fotografiado si primero les dijo que sí y luego les dijo que no. O que no pueden usar la foto de López Obrador o de Claudia Sheinbaum. No, ¿pero qué pasa, por ejemplo, cuando son fines periodísticos? ¿No? Le dicen que no es absoluto. Ok, efectivamente, el derecho no es absoluto. No hay derechos absolutos. Todos los derechos tienen límites, algunos planteados o plasmados en los cuerpos legales y otros por interpretaciones, pero no es un derecho absoluto el derecho a la imagen. La imagen de una persona puede captarse o reproducirse o incluso publicarse o venderse, explotarse comercialmente por cualquier medio cuando estas personas estén ejercitando un cargo público, como el ejemplo que les di de Claudia Sheinbaum o López Obrador. Pero también cuando tienen una profesión notoria, por ejemplo, Yolanda Andrade con su accidente que quedó mal de los ojos, o cualquier artista que está haciendo un concierto en el Zócalo, o cualquier artista que se va a la playa y hace topless. Ahí cabe la duda, se las tiro para que vayan pensando un artista que hace topless en la playa. Pero también cuando estas personas están en un acto público y también cuando la noticia que se desarrolla a su alrededor es de interés público. Otro concepto importante, el interés público. ¿Qué es lo que nos interesa? No es el chisme. Es un concepto muy importante que deben ustedes estudiar, el interés público, porque es un concepto que va a definir los límites de su profesión. Otro ejemplo de que el derecho a la imagen no es absoluto son las caricaturas o no se llama pantomima, Fer, ¿cómo se llama? Se me fue. Parodia. Exactamente. Que de acuerdo a nuestros usos sociales, México tiene una costumbre de caricaturizar todo. Tenemos todo muy asociado con el humor. Entonces, el uso de caricaturas, aunque sean de una persona, digo que no tienen derecho a la imagen. Podríamos decir que los personajes de caracterización humana, las caricaturas no tienen derecho a la imagen y hasta cierto punto podemos usarlas. También cuando una persona aparece en una imagen cuyo contexto es una multitud, podemos usarla porque el sujeto forma parte de una multitud y no estamos haciéndolo como una fijación de esa persona usando su derecho a la imagen, sino que es una persona que está con todos. Entonces podemos usarla. Y especialmente, que es una de las excepciones que están en casi todas las legislaciones del mundo, es cuando en la publicación de esta imagen o en la captura de esta imagen hay un interés científico, cultural o educacional. Todas estas excepciones que yo les di siempre deben tener como bandera evitar un daño innecesario. Hablamos de la chica que se va a poner en topless, la artista que se va a poner en topless a la playa. ¿Y hasta dónde nos es importante que esté en boobies una cantante? Y no sé, la verdad no sé si es de interés público, si es de interés necesario, si hay un interés cultural, y no lo sé. Porque no porque una persona tenga un cargo público y no porque una persona tenga una actividad notoria como un cantante, un artista, pierde su derecho a la intimidad. Su derecho a la intimidad, su derecho al honor, su derecho a la privacidad son derechos que siguen estando vigentes más allá de que sean artistas, cantantes, inclusive teiboleros, no importa, tienen derecho a la intimidad, la privacidad, el honor, la reputación, todos estos derechos de los que hablamos. Claudia, Dígame. por ejemplo, si tomamos al artista que está topless en la playa, como dices, pues a lo mejor no hay un interés realmente del público en conocerlo. No es una información relevante para el público que sigue a ese artista, porque bueno, es un acto de intimidad. Pero si la artista, estando en la playa, en topless, maltrata al mesero que lo está atendiendo, eso a lo mejor sí podría ser de interés del público porque podría reflejar, digamos, la misoginia o el machismo o el clasismo de ese artista. Y eso para Totalmente.
antes. Totalmente, pero acabas de poner dos escenarios totalmente distintos. Una cosa es que yo vaya y me ponga en boobies en la playa y otra cosa que en boobies se me dé la gana de maltratar a un mesero. Pero entonces ahí lo que los comunicadores y los periodistas van a anunciar no es que Claudia anduvo en boobies, o más bien no que Talía andaba en boobies, sino que Talía se puso a maltratar al mesero, que ese sí es un acto de interés público, porque efectivamente lo que buscamos con todo esta... hay una movida en el mundo de constitucionalizar todos los derechos. ¿Qué significa? De que todos nuestros derechos civiles, todos los derechos estén emparejados o alineados con los derechos personales, con la Constitución, con el honor, la dignidad, la vida humana, una vida mejor, con defender todo lo que está alrededor de la persona humana para que pueda vivir hasta el fin de sus días de una manera digna. Es tendencia mundial que ahora pensemos en eso, en que todos los derechos deben estar siempre alineados a la dignidad humana, a la privacidad, a la identidad, al respeto. Entonces, no nos importa si Talía estaba en boobies, nos importa que Talía era una maltratadora. Y entonces la noticia debe ser escrita o analizada desde ese punto de vista y no de que estaba en boobies. Estaría mal un artículo en donde diciendo, además de maltratar, 2 renglones, estuviera escribiendo 8 renglones de porque estaba en boobies, porque la celulitis, porque el implante, porque no sé qué. Hay que definir. Eso apela a su calidad como periodistas y como comunicadores. Ustedes deben entender y deben tener claro lo que es el respeto al derecho ajeno, el respeto a los demás, el respeto al otro, la empatía, conceptos que a pesar de parecer hoy tan trivializados y utilizados de manera como moneda de cambio, son valores que a los que debemos apelar en una sociedad de la comunicación como la que tenemos hoy, en donde todo lo tenemos en la palma de la mano. Si se me da la gana, le saco la foto a la señora en boobies, si se me da la gana, le tomo foto al maltratador, si se me da la gana, le tomo foto al que está maltratando al perro. Ustedes como comunicadores deben darse cuenta de que esto, deben darse cuenta, perdón, es que entró el chat, discúlpenme. Deben darse cuenta de dónde y hasta dónde. El chisme es atractivo, pero cuando uno quiere ser serio en su trabajo, debe saber cómo, cuándo y hasta dónde. Decimos entonces con este ejemplo y con lo que veníamos hablando antes que parecería que están en juego diferentes derechos. El derecho a la imagen, que es el que estamos hablando, el derecho a la intimidad, que es un derecho que apela a la protección de la persona, toda la persona en su conjunto, no solo la imagen, no solo el nombre, no solo el domicilio, no solo la familia, sino la educación, el patrimonio, la casa, el domicilio, el trabajo, la educación, las relaciones personales, los cuidados cuando uno es viejo, las internaciones, la salud. Todos esos derechos apelan a lo que es el derecho a la intimidad de una persona. Está también el derecho a la información, que es el derecho que tenemos todos de buscar, recibir, reproducir como se nos dé la gana, como cuando se nos dé la gana, de quien se nos dé la gana, e información. Siempre decimos sin censura, lo mismo que la libertad de expresión, hablar sin censura. Dice mi mamá, hablar es gratis. Entonces, estos dos derechos, derecho a información y libertad de expresión, no pueden ser gratis. Igual que el derecho a la imagen y el derecho a la intimidad, no son derechos absolutos. No existen derechos absolutos. Todos los derechos tienen límites y generalmente el límite está marcado por el otro, por el derecho del otro. Entonces, no es que podamos hablar sin castigo, no es que podamos informar sin autorización, no es que nuestro derecho a la intimidad sea tan absoluto y podamos andarnos paseando en boobies y por tener las boobies al descubierto podamos maltratar al que nos está atendiendo. Y el derecho a la imagen lo mismo, no podemos autorizar y luego desautorizar a que nos fotografíen, por ejemplo. Entonces, ningún derecho es absoluto. A pesar de ser derechos personales y estar vinculados directamente con la persona humana, también tienen límites y los límites generalmente es marcados por el otro. El derecho a la información además tiene una connotación de derecho público que apela a que nosotros como ciudadanos siempre podamos indagar, investigar lo que las autoridades hacen con nuestra información y con la información de los otros. En principio debemos decir que estos derechos no tienen por qué colisionar, son derechos que tienen que convivir.
tanto la Suprema Corte como los tribunales, como los abogados, los jueces. Esto es en el derecho judicial, pero si no, también ustedes deben hacer se llama ponderación de derechos. Debe haber un equilibrio de los derechos. Informo lo necesario, me expreso de una manera adecuada para no causar un daño. Cuido mi derecho a la imagen si no pretendo que esta imagen rompa y termine con mi privacidad o mi intimidad, o yo misma hago algo que viole mi honor, mi integridad. Y lo mismo del derecho a la intimidad. No puedo andarme paseando en boobies y después no quiero que alguien hable sobre mis boobies. Todo tiene que estar conviviendo de manera integral, sin que colisionen. No obstante, como sabemos y todos los casos que ustedes estudiaron, estuvieron indagando, cabe la posibilidad de que estos derechos colisionen y por lo tanto que haya reclamos. ¿Qué pasa cuando hay un reclamo? Cuando hay un reclamo en materia civil, hay una demanda y hay una compensación económica que se llama daño, que viene después de un juicio por daño moral. Y en el caso de los derechos de autor, de la imagen violada por la figura del derecho de autor, hay una infracción administrativa. El resultado de ambas acciones, una administrativa y la otra judicial, civil, es el pago de una compensación económica. El daño que se puede ocasionar para que haya daño moral es el uso de la imagen de otro de una forma peyorativa, discriminatoria, dañina, de cualquier forma que se dañe la imagen de otro en percepción del que siente dañada su imagen, puede ocasionar la demanda administrativa o civil y en algún momento el pago de una compensación económica. Este es un tema también importante y por el cual muchos países tienen los ojos en México, no en México, en varios lugares del mundo, pero en México que estamos hablando sobre la legislación mexicana, porque los recursos que tenemos para que nuestra imagen esté protegida y en su caso podamos tener una compensación por el mal uso que se haga de la misma, son recursos lentos. No tenemos a la mano un recurso que permita que los jueces expidan y eviten que las personas que estén utilizando nuestra imagen dejen de hacerlo en tanto se investiga. Por ejemplo, cuando uno ve dañada su imagen en Facebook, tiene que hacer una denuncia primero en Facebook y decirle a Facebook, siento todos mis derechos atacados por Fernanda Mendoza. Y Fernanda Mendoza, en algún momento, porque es raro que pase, en algún momento será requerida por Facebook para que le diga qué pasó, este derecho no es tuyo, o estás violentando la imagen de Claudia, o estás usando una obra de Claudia que no tienes autorización, o el retrato de Claudia. Pero no se va a bajar el contenido de manera inmediata. Es raro que Facebook baje, Facebook, Instagram, Google, es raro que baje una imagen de manera inmediata. Los jueces no se expiden en ese sentido, por lo tanto los daños se siguen ocurriendo en el transcurso del tiempo. Hay demandas que tienen 6, 7, 8, 12, 15 años hasta que se llegue una sentencia favorable, que es cuando en ese momento se decide bajar la imagen que te está causando daño en este caso, y en su caso pagar la compensación económica como retribución por el daño moral ocasionado. Pero en el entretanto de los 12 años se siguió pasando a la Thalía en boobies y obviamente la imagen de ella, su honor, su decoro, su privacidad siguió teniendo un menoscabo. Así que las acciones judiciales que tenemos en México no son lo más afortunadas que podemos pensar. El Código Civil establece, yo traía el Código Civil para que leyeran, pero lo voy a leer yo. El Código Civil establece en el artículo 1916 lo que debe entenderse por daño moral. Se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que, fíjense todos los conceptos subjetivos que existen para que uno pueda sentir que alguien dañó su imagen. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnera o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas. Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material
tanto responsabilidad contractual como extracontractual. Aquí entran otro tipo de derechos, por ejemplo, el derecho del fotógrafo, el derecho de la persona físico-moral que haya contratado la imagen que haya contratado a otro para que prestara su imagen, por ejemplo, una modelo para que fuera la cara de una publicidad. Hablamos de responsabilidad contractual y extracontractual. Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o consideración, el juez ordenará, a petición de esta y con cargo al responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que refleja adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma a través de los medios informativos que considere convenientes. En los casos en que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medios informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia con la misma relevancia que hubiera tenido la difusión original. Esta suena muy bonito, que te publique la sentencia. Ay, condenaron a Fernanda por el artículo que sacó de Claudia en Bubis. Y sí, suena muy bonito que publiquen la sentencia. No sé cuánto me va a servir que se haga 10 años después. Y tampoco sé si va a servir que se haga 10 años después, porque si vuelven a decir Claudia andaba en Bubis en la playa de Acapulco maltratando al mesero, y de nuevo vuelven a manchar mi imagen. Así que no sé cuán afortunadas estén estas sanciones que establece la legislación. La Ley Federal de Derecho de Autor habla no de daño moral, sino de infracción administrativa, y es un procedimiento que se sigue ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por también daño moral que se ocasiona a la persona por el uso de su imagen sin autorización o sin consentimiento. Es el artículo 231 y el artículo 232 de la Ley Federal de Derecho de Autor. Claudia, ¿me oyes? Dígame. Ok. Lo que leíste que decía, cuando una persona se siente afectada en su honor, su reputación, ¿qué más? Su honor, su reputación, vida privada, configuración de aspectos físicos, consideración de sí misma que tienen los demás, creencias, decoros, sentimientos, afectos, ¿sí? Que no exige que el hecho sea cierto o no cierto. O sea, no te dice si alguien publica una mentira. O sea, puede ser un acto real, pero que tú sientas que te afecta en tu decoro. Por ejemplo. Bueno, la ley que les ha... Perdón. Tomamos a Claudia Viascán saliendo del bar, haciéndose pipí en la calle. El hecho es real. Estabas haciéndote pipí en la calle. Pero el hecho de que te hayan tomado una foto afecta tu imagen y tu decoro y tu privacidad. Sí. Entonces, el daño moral se causa, sea cierto o no sea cierto el hecho. El daño moral se causa en función de que tú, Claudia Viascán, sientas que esa información que se está dando afecta tu integridad, ¿cierto? El derecho de imagen es un derecho subjetivo. De ahí que digamos que son derechos subjetivos, derechos de la personalidad y que se ejercitan y facultan a las propias personas. Entonces, la concepción que tengas tú de que te daña o no te daña, evidentemente es propia y es subjetiva. Pero en este caso que tú planteaste, es evidente que se provoca un daño. Porque yo puedo estar borracha y hacer mi pipí en la calle y eso no te da autorización de tomarme una fotografía. Las chicas preguntan que si sería, por ejemplo, el caso de la ley Olimpia. Y háblame de esa ley. La ley Olimpia es la que se creó para sancionar imágenes de actos íntimos sexuales, ¿no? Cuando tú no los has autorizado y que los suban a internet o a redes. Sí. ¿No? La distribución de fotografías, de imágenes que tú no has autorizado y en las que estás en un acto íntimo. O que se autorice, o sea, la grabación, pero no la difusión. O sea, te lo autorizas a tu novio para que te tome una foto, pero luego tu novio se pasa de listo y la sube, porque ya se ardió por algo y ya se enojó contigo y la subió. Bueno, ese es un delito totalmente y está tipificado por la ley, porque tú estabas de cachonda con tu novio y decidiste hacerte fotografías y grabarte teniendo sexo y está padrísimo y está buenísimo y es tu derecho a la intimidad y puedes hacer con tu cuerpo un papalote, pero que después tu novio, tu pareja o inclusive una amiga que tuvo acceso a tu teléfono o quien fuese, no tiene derecho de ninguna manera a utilizar esas fotografías fuera del ámbito en el que se tomaron, fuera del ámbito en el que se captaron.
Por supuesto, cabe la demanda en cualquier momento por daño moral. Ok. Ahora, espérate, porque hay una pregunta. Párate, muñeca, párate, para que así no me traduzcan. Va. Aprovechando que estamos en sesión de un poquito de preguntas, quien está en el chat nos las puede decir por el chat las preguntas o puede levantar la manita y ahorita les damos palabra, ¿vale? Y por ejemplo, en ese caso, ¿qué era? Ah, sí, por ejemplo, lo denuncias, Facebook automáticamente las tendría que bajar, ¿no? No tardaría el proceso tan largo como nos venías diciendo de 5 o 12 años, sino cuando ya se levanta la denuncia, ya Facebook o cualquier red social automáticamente la tiene que bajar, ¿no? Así debería ser, pero los administradores de contenido son irresponsables, no hay legislación que los sancione. Existe un procedimiento que se llama Notice and Takedown, en donde la plataforma está obligado a bajar aquellos contenidos que violen cualquier derecho, no solo el derecho a la imagen, sino por ejemplo el derecho de autor, el derecho de marcas, cualquier contenido que viole derechos debería ser bajado de manera inmediata para no seguir produciéndose el daño. Sin embargo, todas las redes sociales, Internet, todos estos buscadores no tienen una legislación a nivel mundial, todavía no existe, todavía estamos en eso y todo se viene complicando más con la inteligencia artificial, pero todavía no existe nada que los obligue a ser responsables de manera directa por el contenido que suben. De hecho, cuando ustedes se suscriben a Facebook, a Instagram o entran a los términos y condiciones de cualquier plataforma en la que quieran participar, siempre dicen que el que gestiona el contenido, el que administra el contenido, se lava las manos, les da un poco de responsabilidad a ustedes por los contenidos que suben y al final del día parecería que terminan siendo ustedes los que suben el contenido, los responsables de manera directa. Porque en su caso, a pesar de que cuando entramos a estas plataformas, las plataformas nos roban todo lo que generamos, cuando se trata de responder frente al otro, ahí sí ellos directamente ejecutan contra quien haya ejecutado el acto ilícito de subir obras de otros, imágenes de otros, retratos de otros sin autorización. En principio no se baja de manera inmediata. Aquí en Argentina ha habido muchos casos de modelos. En Argentina las modelos eran como, se tiene mucho la figura del cabaret. Las mujeres andaban siempre en boobies o pompis y entonces se tergiversa la imagen de la mujer de muchas ocasiones. Google tenía imágenes de una chica como prostituta y tardó más de 15 años en que se reconociera el daño que se le ocasionaba para que Google bajara el nombre, ni siquiera la imagen, el nombre de esta artista de sus buscadores. Siempre que ponía alguien, por ejemplo, no me acuerdo bien cómo era el ejercicio, pero ponían prostituta, aparecía la imagen de esta señora. O, por ejemplo, hay un señor Viralta que se peleó con Susana Jiménez, ese tema deben conocerlo más, o a Susana Jiménez, al menos conocerla. Susana Jiménez se peleó con algún ex esposo y le aventó un cenicero. Entonces ponían la palabra cenicero y aparecía Susana Jiménez aventando el cenicero. Eso hace daño a la imagen, en este caso, de Susana Jiménez. Los buscadores deberían tener responsabilidad y hablar de estos valores de los que yo le hablé de respeto, integridad, honor, reputación y apelar a bajar el contenido en tanto se investiga para dejar de provocar el daño. Y en su caso, es otra de las figuras que establecen las legislaciones, hacer que quien haya demandado de manera calumniosa, por ejemplo, yo diciendo, bajen esa obra porque es mía, o bajen mi imagen porque yo no autoricé, que se haga la investigación, y si no era real, entonces que yo sea la que pague los daños y perjuicios que se le ocasionen a Google, a Facebook, y en su caso al que subió el contenido, pero entre tanto hay una medida precautoria para que no se siga provocando el daño. Gracias. ¿Seguimos? Seguimos. Sí. Yo les decía que el Código Civil habla de daño moral y especifica cuáles son estos casos, que son los que acabamos de discutir. La Ley Federal de Derecho de Autor también habla del daño que se ocasiona por el uso de una imagen sin autorización y señala, constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas: utilizar la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causavientes. Las infracciones en materia de comercio serán sancionadas por el INPI, como les dije, porque ante ellos se lleva el procedimiento con una multa, o sea, también hay una sanción económica. Con el ejemplo que les dije que a veces el que pide que se baje una imagen resulta responsable. El mismo Código Civil dice que no se está obligado a la reparación del daño moral,
quien ejerce derechos de opinión, crítica, expresión e información en los términos de las limitaciones que estuvimos hablando sobre limitaciones al derecho de la imagen. Entonces, ustedes, a pesar de que ya les dije yo que hablar es gratis, no se sientan con esa libertad, pero siéntanse a salvo de poder emitir opiniones sin censura, siempre que apelen a estos valores que tenemos desde que nacemos: el respeto al derecho al otro, los derechos del otro, el honor, la dignidad. Claudia, una pregunta. Hola. Sí, es más clarito, ¿eh? Es un caso que ocurrió en un periódico que desapareció hace ya varios años, pero tiene que ver con esto de la autorización de la foto, de la imagen. Casi todos los inviernos luego salen fotoperiodistas a tomar fotografías como de contexto, de ambiente, de calle, le llaman aspectos de calle. Entonces, uno de los fotoperiodistas, llamémosle Pokémon, tomó fotografías del frío que hacía. Era de las primeras veces que hacía muchísimo frío en la Ciudad de México. Entonces le toma una foto a una chica que trae su café, una chica, o sea, una fotografía que estaba muy bonita. De hecho, esa portada de ese periódico, El Centro, se ganó un premio. Entonces, o sea, la chica accedió a que le tomara la foto y al momento de publicarse la foto, ella demandó a Editorial Notmusa, o buscaba una demanda a Editorial Notmusa porque era de Centro, porque no le estaban dando regalías de esa fotografía y que ella sí se dejó tomar la foto, pero que no sabía que iba a ganar un premio y que entonces le estaban, o sea, estaban abusando de su imagen porque no le estaban pagando, y ya después se supo que ella era modelo. En este caso, en tu opinión, ¿qué pasó? Me parece que la demanda ya no procedió. No sé si llegaron como a algún acuerdo porque no siguió, pero en este caso, ¿cuál es el límite, por ejemplo, de tener que dar pues el permiso de publicar una fotografía de este tipo cuando tú vas en la calle y hay un video incidental de no solo de un fotoperiodista, sino de un influencer, de un youtuber, etcétera? Bueno, ¿qué es lo que sirve para dirimir esta controversia? Yo te diría que en principio la buena fe de las partes. Voy de atrás para adelante. ¿Por qué la buena fe? Porque si el periodista que sacó la foto ganó un premio y está ganando dinero, la buena fe hablaría de decirle: y Claudia, te ves buenísima en esta foto y mira, me gané unos concursos, te voy a dar unos pesos. Entonces, la buena fe sería lo que yo apelaría. Sin embargo, lo que correspondería conforme a derecho es que este fotógrafo le avisara: Claudia, te ves guapísima en esta foto, ¿te parece? Mira, revísala, ¿te gusta? Bueno, ahora la voy a fijar en una fotografía. ¿Me das autorización a fijarla en una fotografía? Bueno, oye, yo soy fotógrafo. Mi trabajo es ser fotógrafo. Esta fotografía seguramente va a entrar a diversos concursos, o la voy a publicar, la voy a ofrecer, la voy a vender. ¿Tengo autorización tuya para vender esta foto? Todos estos problemas, la gente odia a los abogados, pero nos odian hasta que les somos necesarios. Hay que armarse una autorización. Ustedes que están estudiando esto deben saber desde ahora que nada es gratis. Como decimos en México, no hay botana gratis. Entonces, no porque ustedes toman una foto, son derechos de todos. Vamos a entrar ahora a ese laberinto, que es el que habla de los derechos del artista, en este caso del que toma la foto, lo cual no hace que subsuman o se pierdan los derechos del que sale en la fotografía. Son dos derechos que convergen, que deben comunicarse, que deben prevalecer los dos y en su caso hacer ponderación. Para evitar la ponderación, se deben hacer contratos, se deben hacer autorizaciones por escrito, los consentimientos deben ser expresos. ¿Para qué? Para todo esto, para captar, para reproducir, para publicar, inclusive para vender. La modelo me parece que tenía derecho. Así que
Si no hay nada por escrito, yo diría que el juez podría apelar al derecho de la imagen, que no es que sea superior. Les dije que todos los derechos personales son del mismo valor. No obstante, lo que busca el juez cuando hay un litigio con estos derechos es ponderar y causar el menor daño posible. Tal vez en este caso inclusive podríamos pensar que el menor daño se le debería causar al fotógrafo porque va a tener que pagar económicamente al otro y la otra inclusive posó, aunque sea de manera incidental, sobre estas fotografías. No sé, hay que analizar el caso concreto, pero en principio parecería que es superior siempre el derecho del fotografiado porque es un derecho a la propia imagen y es el que tiene las dos vertientes, captarse por sí mismo o autorizar o prohibir que otro lo haga. Entonces, captar, ¿respondí? ¿Respondieron? Sí. Listo. Seguimos. Yo les decía, espejito, espejito, ¿de quién es la foto? El derecho a la imagen nos da facultades para varias cosas, especialmente para captar o autorizar a captar a otro nuestra imagen, para reproducir nosotros en cualquier medio o dar autorización a otro a reproducir, y para publicar la foto o que otro la publique. Captar es eso, percibir por medio de los sentidos o a través de por medio de los sentidos y mediante cualquier tipo de mecanismo, ya sean sonidos, imágenes, la apariencia de otro, la exteriorización de otro. Dijimos que puede ser, lo podemos hacer nosotros mismos o podemos autorizar a otro a que lo hagan. Esta fotografía, por ejemplo, ¿ustedes creen que necesita autorización? Sí. Sí. Es como el ejemplo de la chica que iba con el frío y que salió muy bonita. Yo voy por la calle y mira qué bueno se ven estos cuates tocando, están bien vestidos. Estoy tomando cursos de fotografía, que así que es un buen contexto, parece que están en el metro, en un camión, no sé, pero está buenísima, la voy a tomar. ¿Requiere consentimiento del que estoy fotografiando? Sí. Sí. Unos Y dicen hasta que ahí, no, otras que sí. Yo que sí. ustedes la labor que tienen, hasta ahí. Porque si yo tomo la fotografía y le dejo guardadita en mi teléfono, ¿cómo van a enterarse estos tipos que lo fotografié? Lo mismo que le pasó a la modelo esta. ¿Cómo hubiera sabido que la habían fotografiado? Y bueno, porque luego fue portada de una revista y luego el fotógrafo ganó un concurso, pero si se queda guardadita en mi teléfono y yo no sé qué tanta autorización necesito, está en un lugar público, no la voy a publicar, no la voy a reproducir, no la voy a vender. Distinto es que si yo estoy tomando la fotografía y después tengo intenciones de tener algún valor comercial con esto, y bueno, hay que ser inteligentes antes y decir, mira qué buena foto me saqué, voy a ir a decirle a estos güeyes que me den una autorización por escrito, primero para haber captado su imagen, luego para fijarla en esa fotografía o en un video o en lo que sea, y luego para poder reproducirla y venderla. Entonces, en principio no se necesita autorización si está guardada en lo íntimo de cada uno, pero si van a salir al público, entonces sí, es el consentimiento lo que se necesita. Este consentimiento que la ley habla de consentimiento en general, no dice si debe ser explícito, no dice si debe estar expreso, no dice si debe ser consensuado, no dice si debe estar formalizado en escritura jurídica, o sea, no dice nada, solo habla de un consentimiento. Hay diferentes conceptos del consentimiento, pero en general se entiende la aprobación de otro para que capten su imagen a través del medio que el otro quiera, que el tercero quiera. Consentimiento y autorización parecerían ser lo mismo de diferentes lados. El consentimiento es, te autorizo a que me tomes una foto, que la fijes, no sé qué. Autorización generalmente apela al concepto de remuneración. No siempre, pero puedes dar una autorización gratuita o una con pago, pero la autorización es algo que ya lleva. Además el consentimiento es una declaración unilateral de voluntad. La autorización ya es un acuerdo entre partes que parecería jugar más en favor del fotógrafo o del artista que en favor del que se toma la fotografía. Porque lo que haces con una autorización es definir todo lo que tú tienes derecho a hacer respecto de otro. Por ejemplo, ¿qué es el lado negativo del que hablábamos del derecho a la imagen? La facultad de autorizar o prohibir que otro capte, publique, difunde o venda tu propia imagen. Nosotros somos los derechohabientes, somos los titulares de ese derecho
de decir, tómame la foto, fíjala en una escritura o en un libro, véndela, súbela a las redes sociales, como el caso de la chica que tenía sexo con su novio y lo subieron sin autorización. A lo mejor a la chica también le interesaba que su cuerpo anduviera volando por Facebook y también puede dar, sí, te doy derecho, haz lo que quieras, súbela a donde quieras, no me importa. Va a estar muy difícil que le digas a tu novio en bolas, oye, fírmame este papelito donde diga que yo puedo subirte tu foto por donde quiera, pero bueno, eso es lo recomendable para evitar caer en esta violación de derechos. Dijimos que los derechos no son absolutos y que hay límites. Por ejemplo, cuando se paga una compensación económica por esta autorización. En principio, quien fue retratado no tendría derecho, ay, no, fíjate que siempre no, porque ya no me gusté en esa foto, se me ve un perfil horrible, bájalo. En principio, parecería que no, porque hay un acuerdo de voluntades y además un pago. Primero, un consentimiento de ser retratado. Ahí hay un consentimiento tácito. Un consentimiento de ser retratado, porque si yo no hubiera querido que me retrataran, hago lo que hago es cuando estás con tu papá, no, mamá, no tomes foto. O simplemente vas y le dices, no me puedes tomar foto, entonces ahí no hay consentimiento. Pero si tú estás posando muy linda, se entiende que hay un consentimiento tácito. Peor aún si ese consentimiento es expreso y peor aún si hay una remuneración de por medio, porque esta persona que autorizó a ser retratada no puede venir porque ya se vio gorda el otro día o porque el otro día decidió ser distinta por lo que fuese, venir y decir, me retracto de mi derecho me retracto del derecho que te di para tomar la imagen. Puede hacerlo, sí puede hacerlo, pero entonces la ley prevé que como hubo una autorización, un consentimiento por parte del retratado, este tenga que pagar los daños y perjuicios que ocasione al otro por, por pedirle que baje su imagen, le elimine de donde le habían acordado subir o lo que fuese. Tampoco es necesario el consentimiento cuando se trata de una persona que forma parte de un conjunto. De esto hablábamos cuando hablábamos de actos públicos o antes de actos de interés cultural, educativo, científico. Cuando alguien forma parte de la muchedumbre, tampoco es necesario pedir autorización. Lamento mucho que te hayas, por ejemplo, el chico de la gorra, que te haya salido sin el permiso de tu esposa o sin el permiso de tu jefe y que te vaya a ocasionar que te corran. La lamento porque tú formas parte de una muchedumbre. Yo no puedo pedirle a los 80,000 chavos que están en este concierto que me firmen una autorización. Sin embargo, ahí habría como un consentimiento tácito, porque tú sabes que el concierto se va a transmitir por todos los medios de comunicación, todo el mundo va a sacar fotos, así que parecería que hay un consentimiento tácito y no puedes venir a reclamarle al que te fotografió o que te tomó dentro de todos. Claudia, y por ejemplo, en el caso de los fotógrafos de guerra, ¿no? El fotoperiodismo, donde no formas parte como de un grupo, sino, por ejemplo, pasan a una madre que está cargando a un hijo muerto, ¿no? Y esa es la foto y incluso hay los concursos de fotógrafos y ahí no hay consentimiento, pues, ¿no? O sea, es reportaje, ¿no? ¿Qué pasa con esas fotografías? ¿Qué pasa con esa imagen? Ahí hay un interés público, hay un interés de comunicar a la sociedad lo que está pasando, de comunicar al público. Ahí no estás tomándole la foto a la señora que le da la teta al nene sucio y en la guerra por amarillista. Bueno, yo estoy actuando, yo estoy pensando de buena fe que ustedes van a ser ese tipo de periodistas en donde toman una fotografía no con el ánimo de ser amarillistas y de causar pena, sino al contrario de causar conciencia y mostrar lo que pasa, en este caso, en una guerra. Es interés público y entonces no pasa nada. Gracias. Seguimos. Bueno, entonces, ¿quién puede tomar una foto? ¿Quién puede captar nuestra imagen? ¿Quién puede qué? Dañar. ¿Quién puede captar nuestra imagen? Cualquiera. ¿Quién? Dicen que todos. Efectivamente, todos, cualquier persona puede captar nuestra imagen. Ya vimos que inclusive sin nuestro consentimiento. Lo correcto es que quien tome una foto de otra persona tenga autorización o consentimiento para ello. Otra de las facultades que tenemos posibilidades o derecho de autorizar o prohibir es esto, la reproducción, la fijación, capturar, tomar una
una foto, yo les di el ejemplo del chico de los músicos. Tomar una foto no pasa nada si se queda en el ámbito privado, si se queda guardado en mi celular. No obstante que también la puedo pasar a papel fotografía y colgarla en mi cuarto, porque está dentro de mi círculo íntimo, sigue dentro de mi espacio y no vulnero los derechos de otro. Nadie va a saber que tomé una foto tan buena. Pero si mi intención es que esa fotografía salga a la luz y entre a concursos, necesito esa captación de la imagen, pasarla a un soporte. Esa es una fijación, es el derecho de fijación que tiene cualquier persona respecto de su propia imagen, el derecho a que se fije la imagen en un soporte. La legislación mexicana habla de esto, de soporte, que la captación de la imagen debe estar en un soporte, cualquier tipo de soporte. Hemos hablado de fotografías, pero también podemos hablar de otras cosas, por ejemplo, una escultura. Aquí está una fotografía, un retrato, una escultura, una caricatura. Todas estas son captaciones de imagen y lo que ustedes están viendo se llama soporte. La captación es el primer acto, que es cuando yo capturo la apariencia física del otro, y después viene la segunda conducta autorizada, que es la fijación en un soporte. En el primer caso, la de la chica en el metro, la fotografía; en el segundo, un retrato; en el tercero, la escultura; y en el cuarto, una caricatura. Todos estos son soportes para exteriorizar la captación de la imagen. Hay miles de soportes en los que se puede captar una imagen. Estos son algunos ejemplos, pero por ejemplo también el fotoperiodismo, que está la foto y está el periodismo en conjugación porque hay información detrás de esta foto. Está la literatura porque puede haber una novela que describa los rasgos de una persona y esa es su apariencia física. Hay elementos de la personalidad que a pesar de que no se conciban o no se reciban con los sentidos de la vista, por ejemplo, los datos que almacenan las autoridades o los datos personales que almacenan las plataformas, todos esos datos también forman parte de nuestro derecho a la imagen. Partiendo de que se me fue el avión, voy a volver a lo de a la escultura, a la fotografía, al retratado. Aquí, además del derecho a la imagen, empiezan a surgir otro tipo de derechos. El que tomó la foto, el que hizo el retrato, el que hizo la escultura, el que hizo la caricatura. Y entonces hablamos ya de un caricaturista, un escritor, un escultor, un fotógrafo, hablamos de un ilustrador. Ya no solo estamos hablando del retratado, sino estamos hablando del otro, porque hubo un derecho, un consentimiento para captar la imagen, una autorización para fijar esa imagen en un soporte, un dibujo, una foto, y posteriormente tendría que emitirse una autorización para que el autor, el artista de estas obras, léase dibujo, foto, caricatura, pueda ejercitar de manera libre los derechos que sobre su creación le otorga la legislación competente, en este caso la Ley Federal de Derecho de Autor. Esta idea pareció rebuscada, pero ¿les quedó clara? Sí. Listo. Hablamos entonces de artistas en paralelo a los derechos del retratado. Los derechos de los artistas son los derechos de autor. Con Fernanda ustedes ya vieron algo sobre derechos de autor, ¿no? Sí. ¿Cuándo nacen los derechos de autor? Cuando se fija la obra en un soporte. Eso es lo que la legislación mexicana establece y esa condición es más bien para la registración de la obra. Pero el consenso internacional nos dice que el derecho de autor nace desde que se piensa, desde que nace, literalmente desde que nace. Lo que pasa es que para que pueda ser protegible necesitamos fijarlo en un soporte para que la autoridad, y no solo la autoridad, sino el público que percibe nuestra obra, pueda apreciarle y podamos darle materialización a lo que parecería ser una idea, porque acuérdense que el derecho de autor no protege las ideas, y entonces para que esa idea pueda captarse por los sentidos necesita fijarse en un soporte. Y entonces la Ley del Derecho de Autor nos dice que para que la obra sea protegida debemos presentarla en un soporte. ¿Alguien quería decir algo? No, te van siguiendo.
Bueno, acuérdense que los autores tienen derechos morales y derechos patrimoniales. Los morales, los que hacen a la obra y a lo personal del artista. Por ejemplo, y principalmente el derecho a la paternidad. Porque así como el retratado tiene derecho a que digan Claudia Viascán Castillo, quien puse en esta foto, María Fernanda Mendoza tiene derecho a que le digan fotógrafa de la revista Hola. Entonces, uno de los principales derechos es el derecho de la paternidad del fotógrafo, del escultor, del ilustrador, el derecho a que no se modifique su obra sin autorización, pero también tenemos derechos patrimoniales que aquí parecería que son los que pueden entrar en colisión con los derechos del retratado. ¿Cuáles son los derechos del retratado? Voy a ponerme un poquito más porque quiero que al final hablemos de los casos que cada uno esté estudiando. Entonces ya no voy a preguntar y yo sigo, ustedes me interrumpen. Los derechos del retratado son decir cuándo, quién, por qué, cómo, para qué, por cuánto tiempo pueden captar, fijar, reproducir, vender mi apariencia física. Los derechos del retratado nunca quedan subsumidos en la obra ejecutada. No porque el escultor hizo mi escultura tiene derecho a venderla por cualquier lado, inclusive a fotografiarla y vender fotos de mi imagen. Cada uno de los usos que tiene una obra se entienden también como cada uno de los usos que tiene la imagen del retratado. Si yo quiero que la imagen que capté en la fotografía después sea puesta en una revista que después va a ser comercializada, pero además quiero participar en un concurso, pero además me voy a nivel internacional con esta misma publicidad, todo eso debe estar pensado desde el principio y debemos contar con autorización para ello. No obstante, siempre hay alguien más listo o más eficiente económicamente, generalmente corporaciones que dicen, ¿qué me importa que me demande? Esta fotografía de Thalía en Bubi se va a vender buenísimo. Por lo que me va a acusar el juez va a ser un tercio de lo que le voy a ganar, entonces que me demande y no me importa y me voy sin autorización, sin permiso y vámonos. Pero apelo de nuevo a sus valores y les digo que lo conveniente es que el retratado defina quién, cómo, cuándo, para qué y todo, que el autor defina quién, cómo, para qué y cómo, plazos, vigencia, y que ustedes se alineen con esas autorizaciones para que eviten tener que pagar daños y perjuicios. La otra conducta que teníamos en el derecho a la imagen, el derecho a publicar. Una vez que capta la imagen, que se fija en un soporte, después hay que darla a conocer para que otros la vean, porque una obra guardada en el cajón no es obra. Lo que yo les decía de la fotografía del auto, una fotografía guardada en mi cajón no sirve de nada, ni le hace daño a nadie. Entonces, si yo quiero que esa fotografía salga al mundo, tengo que tener la autorización del fotografiado para que se publique. Este tema de derecho a la imagen ocupa mayor relevancia o es más importante en la actualidad por esto, por Internet, por la globalización, por la facilidad que tenemos todos a veces de manera irresponsable de compartir contenido. Se nos hace fácil subir, bajar imágenes, subir, bajar. Acuérdense que la imagen no solamente es la apariencia física, está también la voz, los ademanes, la contextura, inclusive a veces una sombra, aunque no seas tú mismo, la sombra de quien tú eres podría ser causa de litigio. ¿Se acuerdan de esas publicidades en donde estaba Gael García por Johnny Walker? Sí. Bueno, al final ganó Gael García, a pesar de que no era su imagen la que se estaba usando en las propagandas de Johnny Walker, ganó porque la gente podía estar engañándose, o más bien estaba engañada pensando que el que tomaba Johnny Walker era Gael García. La demanda, después de muchos años, creo que fueron 8 años, la ganó Gael y condenaron a la productora esta a pagarle a Gael por el uso de la imagen. Acaba de haber también hace poquito la resolución de un caso de Arjona, en donde tampoco es Arjona en el que aparece en unos recitales o en unos anuncios sobre recitales, sino que es una persona con una apariencia parecida y cantando una canción de él modificada, todo sin autorización de él. Se violaron sus derechos de imagen, su derecho como autor de la canción, porque tampoco le dieron autorización, y a pesar de que no era él el que estaba retratado en la publicidad, era confundible para el público que estaba participando de esa publicidad. Entonces, para no tener estos problemas, y mucho menos ahora con la globalización que existe en Internet, deberíamos siempre apelar a tener la autorización o el consentimiento por escrito de las personas que son retratadas. Y obvio, por supuesto, eso ya se los estará enseñando Fernanda, la autorización de los autores de las obras
que pretendamos subir a estas redes sociales. Porque de nuevo, no hay nada gratis. Puede haber algo libre de uso, lo cual no significa que sea gratis. Generalmente, y lo correcto es pagarle al otro por el enriquecimiento que podríamos llegar a tener por el uso de su imagen o por el uso de su obra. Algunas de las recomendaciones que les puedo hacer para evitar estos problemas en el ámbito de sus carreras son estas. Contar con un consentimiento expreso y determinado. Recuerden que para el uso de la imagen y para el uso de los derechos hay que delimitar los usos. Cada uso es independiente. Algunos celebran autorización por cada uso, otros celebran en la misma autorización todos los usos. Te doy permiso a captar mi imagen, a fijarla en fotografía, video, a difundirla tanto en papel como en internet, como en redes sociales, a venderla inclusive en los territorios de México, Colombia y Argentina. ¿Por cuánto tiempo? 3 años. Bueno, es importante que cuando se trate de la imagen de menores, siempre tengan el consentimiento y la opinión del menor, a pesar de que también debe contar con el consentimiento y la autorización de los padres o tutores. Acuérdense que con toda la legislación que tenemos, el del mundo novedosa que respeta los derechos de los niños, los menores siempre deben dar su opinión para ver si quieren ser retratados o no retratados. Y ahorita en las conclusiones vamos a juntas a pensar por qué. Hay que celebrar los contratos por escrito. La ley no lo exige, pero es lo recomendable. Para que papelito habla, decimos en México. Entonces, mejor que ustedes sepan que estuvieron haciendo fotoperiodismo contratado por esta revista, haciendo captura de un modelo, de un desfile de modelos en donde están todas, cualquiera. Inclusive, por ejemplo, si en ese desfile de modelos ustedes cuentan con la autorización de todos, podrían estarse peleando Kate del Castillo y Thalía y podrían sacar fotografías sin tener responsabilidad, porque ustedes iban a fotografiar en el ejercicio de su profesión o a tomar rasgos de la apariencia de este evento en un lugar público y de interés social. Entonces ya no habría por qué pedir a cada una su autorización. No hay usos implícitos de nada, ni de la imagen ni de las obras. Cuando cuando uno le saca fotografía, yo les dije, la chica que iba corriendo en el viento, podría decir, a ver, déjame la foto, ay no, me veo gorda, ay no, me veo flaca, se me ve el ojo chueco, no, no quiero, no te autorizo a que salga esta imagen, tómame otra. Eso se llama autorizar el arte o la representación de la imagen. Recuerden no tomar fotos sin consentimiento y en caso de ser necesario, el derecho a la información, cuando ustedes tengan necesidad de informar a otro, deben tener como premisa mayor causar el menor daño posible. Esto de fijar posible monto de reparación es importante a nivel judicial porque facilitan el trabajo de los jueces y en lugar de llevarnos 10 o 12 años en la negociación para que les paguen por el daño y perjuicio, podemos llevarnos menos porque ustedes ya saben que por captar su imagen se lo hubieran vendido a Ola por 3 millones de pesos, entonces le dices al juez, dejé de ganar 3 millones de pesos, condena al que tomó mi foto y la publicó sin autorización por 3 millones de pesos, que era lo que yo hubiera ganado. Entonces solo es una manera esa cláusula de plantear la posible reparación, es como una ayuda para el juez, pero tampoco es necesaria. Solo eran pequeñas ayudas para que ustedes en la profesión que ejercitan tengan algunos cuidados. Pero de nuevo, apelo a su consideración por el respeto de los derechos de los otros, por causar el menor daño posible. Informar lo que es de interés público, no el chisme. Aunque el chisme es lo que vende, ni modo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a ver si hay dudas aquí en las personas conectadas. Tenemos incluso gente de Madrid. Mira qué bien, pero si no tienen dudas, Guada, yo me sigo dando la clase, ¿eh? Yo corté para que platicáramos porque me parecía más interesante. Sí, aquí hay dudas en la clase de la maestría en comunicación periodística y sus nuevas tecnologías, pero quiero dar oportunidad acá porque creo que somos más de este lado. Entonces, alguna duda que tengan, si no, vayan poniendo en el chat y yo voy viendo en lo que la va pensando quienes están conectados. Saludos ahí a todos que tenemos ahí, cineastas, gente de Madrid, tenemos a un periodista de ciencia, identifico ahí. Si no, pongan también en el chat quiénes son los que están conectados y conectadas. Eugenia, nuestra cineasta, productora. Mae, que está desde Madrid. Ricardo, que es periodista de ciencia de Cinvestav. Y los demás, si nos quieren informar, no los identifico. Pero bueno, entonces, en lo que ustedes piensan allá en línea, o levantan la manita para preguntar, vamos de este lado si quieren. Se separan las chicas de este lado y no.
A ver, ahí viene una para acá. Yo también una cineasta. Yo quería saber cómo va como el asunto de las, no sé cómo se le diga, las legislaciones en cuanto a los deepfakes, que es como crear pornografía con imagen de personas comunes y corrientes. Y he visto que se está haciendo mucho debate entre qué puede pasar, cómo se puede legislar, pero no sé realmente a qué conclusiones se están llegando o si ya hay algo que proteja a las personas. Bueno, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial todavía nos queda lejos. Estamos lejos de tener una regulación. En México no hay, en Argentina tampoco, en Europa más o menos, así que todavía estamos lejos de regular lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Sin embargo, si en esa pornografía, en esa imagen pornográfica, se llegara a observar a Claudia Viascán Castillo teniendo sexo con un perro, Claudia Viascán Castillo que ve que esa boobie, aunque no esté la cara por completa de Claudia Viascán Castillo, pero el pelo, la forma de las pompis, la forma de las boobies, las posiciones, pueden hacer que el círculo íntimo de Claudia o Claudia interpreten que Claudia es la que está en la pornografía y además ocurre que Claudia se grabó con uno de sus novios, lo cual permitió tener estas imágenes, cabe la responsabilidad de quien haya primero fijado la imagen, después hecho el soporte, en este caso el video de pornografía, que lo haya publicado. A todos les cabe la responsabilidad. Después es materia de prueba. Les dije que el sistema judicial está lento, son procesos largos, es difícil de probar, pero le cabe la responsabilidad. Ok, y mientras tanto sí se puede al menos como poner denuncias, aunque no necesariamente proceda como tal, Hay ¿no? que poner la denuncia. Que lleguemos o no a un resultado depende de muchas cosas, pero además es un proceso largo. A lo que hay que apelar es que el sistema judicial mexicano tenga medidas precautorias inmediatas. Que si tú sientes que te están causando un daño en el honor, la intimidad, la privacidad, tu imagen, los jueces puedan tomar medidas inmediatas y decir que se baje la imagen, aunque después se suba. Y si era mentira que te parecías, bueno, Claudia, tendrás que pagar porque no eras tú. Tú eres de tez morena y esta era una persona de tez negra. O sea que no eras tú, lo tuyo era por molestar al que estaba subiendo el material. O sea, cuestión de pruebas. Pero a lo que hay que apelar es que haya medidas inmediatas para salvaguardar los derechos de los involucrados, en especial del derecho a la imagen, que es un derecho personal. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo también tengo una pregunta, pero antes les quiero recordar que se está grabando la sesión. Entonces, todo el mundo que se registró, les voy a mandar la grabación completa en unos días, ¿vale? En lo que se anima a los que están conectados, mi pregunta es, si yo tomo una imagen de lo que sea y lo uso después en mis clases, tipo aquí, tipo una conferencia, ¿qué pasa ahí? ¿Se considera público? ¿No? ¿Porque es fines académicos? ¿Cuál sería como tu opinión? En principio, si hubiera una demanda, podría estar dentro de la excepción de que son fines culturales, científicos, podría estar en las excepciones. Lo recomendable no es eso. Lo recomendable es que cuando tenemos material para usar en clases tengamos autorización. Una autorización, aunque sea tácita, pero que haya autorización. Por ejemplo, ahorita les avisaste a los chicos, los estoy grabando y les voy a mandar la grabación. Aquí Zoom ya trató de protegerse un poco y entonces te llega el aviso de que la charla se va a grabar. Entonces, si no quieren aparecer, por ejemplo, José, Ricardo, Fernando, no prendieron su cámara porque no les interesa que salga su imagen en pijama. Pero ya te salvaguardaste el derecho y la facultad de grabar a los chicos porque está el aviso de Zoom de que está grabando. Pero está grabando para este contexto, el de una clase en un ámbito cerrado, que es la Universidad de la Comunicación, para una clase para estos alumnos y nada más. ¿Te gustó tanto la clase por lo que fuese que tú decides importar esta grabación a un video y empezar a hacer material que vas a ir difundiendo en otras universidades? Y sobre todo, por ejemplo, a cambio de una compensación económica, ahí ya te fuiste de mambo porque necesitarías otra autorización. Recuerden que los usos de la imagen y los usos de las obras necesitan ser explícitos y cada uso es distinto. Yo te doy autorización de que captes mi imagen para esta clase, para el día de hoy, para la Universidad de la Comunicación y nada más.
Si te gustó mucho Wada, después me contratas para que juntas demos otra charla, o inclusive si no quieres volver a tener la charla, me dices, Claudia, te voy a dar 2 pesos para que tu charla se transmita en España o se pase a la clase de Salamanca. O a lo mejor ni siquiera necesariamente el pago, pero sí necesitas que yo diga, está bien, Guada, úsala como quieras. Y entonces me dices, Claudia, mándame un papelito que diga, Claudia, digo, Guada, usa mi clase como quieras, tienes permiso para usarla de arriba, abajo, de todo el mundo, de norte a sur, no pasa nada, y por todos los años, mientras esté vigente, el uso de la obra. Eso es lo que conviene. Recomendable en las escuelas siempre tener autorización de todo el material que se transmite en las aulas. Nada es gratis. Si se fijaron, cuando yo tenía imágenes, en la parte de hasta abajo estaba el HTTP 2 puntos, no sé si era Google, no sé si, porque nada es gratis. El hecho de que no pague no significa que lo puedes usar como se te dé la gana. Hay que reconocerle el derecho a quien lo tenga. En este caso pude haber puesto derecho del retratado, Juana de Arco, y derecho del fotografiado, Fernanda Mendoza. Y la imagen se tomó de http://Google tal. Hay que reconocerle el derecho al otro para que no caigamos en la demanda por daño moral o enriquecimiento ilícito o uso inapropiado, uso sin autorización. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces lo correcto, Claudia, es preguntarte si podemos mandar tu grabación a la gente registrada, nada más. Eso es lo mejor, sí. Yo trabajaba, les contó que yo trabajaba en una editorial. Las editoriales están acostumbrando a tomar obras de otro, léase traductores, ilustradores, caricaturistas sin autorizaciones y peor aún de imágenes. Agarran una imagen de cualquier banco o sin contacto en autorizaciones y entonces hacen este pensamiento que yo les dije, resulta más barato pagarle después al que me demande una pequeña regalía porque yo por publicar 3,000 libros me van a pagar en la escuela, la que sea, Patito Feo, tanto. Entonces no me importa, súbela y después nos arreglamos. O a lo mejor ni se entera porque la fotografía es de Fernanda y el libro se va a editar solamente en Argentina. Muy bien. Pero eso no es correcto. Vamos a hablar de lo que es correcto y lo correcto es tener autorización para cada uso por determinado plazo. Cuentas claras, amistades largas. Muy bien, muchísimas gracias. Hay una pregunta, Claudia, en el chat y mientras seguimos después con la gente conectada. Dice Ricardo Cerón, hola, buen día, excelente ponencia, un par de dudas. ¿Hay alguna diferencia cuando las imágenes son empleadas sin fines de lucro? La segunda es hasta dónde se puede considerar que se trata de un consentimiento tácito. Son 2 cosas que están a la interpretación, pero digo, la segunda está a interpretación, la primera, no obsta que sea para un uso gratuito o sea para un uso con dinero. Ahí la diferencia va a ser en lo que te sentencia el juez a pagar, porque a lo mejor por un uso gratuito que lo ibas a usar en una escuela, te va a decir, bueno, recoge todo el material o págale 5 pesos. Pero si además tú cobraste, lo más congruente sería que el juez te castigara por todo lo que tú ganaste de manera ilícita. Así que no importa si tú lo ibas a usar gratis o pago, no importa el uso que tú le fueras a dar, porque lo que correspondía es tener una autorización de fotografiado, en este caso, para que usara su imagen, no obstante que cobraras por ella. Ahora, la segunda pregunta era... Sí, te la repito. Dice, la segunda es hasta dónde se puede considerar que se trata de un consentimiento tácito. Bueno, es una interpretación que vamos a hacer, lo que les decía yo. Por ejemplo, están todos sentados en la clase. Y si estuvieron en la clase sentados, se entendería que están queriendo, que puedo tomarles una foto porque estaban presentes en la clase. Hasta dónde se entendería va a depender de los fines, de una interpretación completa, incluyendo los fines. Por ejemplo, están las chicas sentadas, chicos, chicas, no veo quiénes estén, pero están los que están sentados ahí. Se entiende que yo puedo fotografiarles para el uso interno del aula, pero no estaría bueno que si alguno de los chicos que estuvo en la clase, por estar tan aburrida en mi charla, se quedó dormido y a mí se me ocurre que en la foto sale dormida y luego se me ocurre subirla a mi Facebook y a mi Instagram y decir, mira qué mala la clase de Claudia Viascán, que Fernanda Mendoza se quedó dormida. Ahí violaría mi derecho de imagen y el derecho de imagen de Fernanda Mendoza. Entonces, la interpretación del consentimiento depende de la captación, del contexto, de la fijación, de los usos que le vayas a dar, del tiempo en el que está vigente la fotografía o el contenido. Depende de muchos factores y sobre todo del contexto. Si estamos, por ejemplo, en el concierto que les dije yo, en la clase, en un evento
político, aunque no des autorización para ser fotografiado, se entiende que estás en un evento público, especialmente, por ejemplo, uno de interés cultural, social, económico y científico, se entendería que tu derecho a ser fotografiado estaba implícito en tu presencia. Pero es cuestión de interpretación. Gracias, Claudia. A ver, pregunto si hay alguna otra pregunta en el chat, si no, porque como estamos a 10 minutos de acabar, si le damos oportunidad a Claudia de que nos cuente de algún caso de los que ella traía a la clase. No hay preguntas en el chat. Ok. Claudia, pues entonces, adelante para concluir. Bueno, los casos que yo tengo son casos, casos para que tengan importantes ustedes, para que sepan que hay que saber cuidar la imagen y saber negociar sobre la imagen. Obviamente son todos estos casos de deportistas famosos, Messi, se me fue el nombre el que jugaba golf. Todos estos deportistas que cobran una compensación a cambio de su imagen nos hacen ver lo importante que es poder tener control sobre la imagen. Puede ser que ahora seamos poco célebres y se nos dé la gana que nos retraten de todas las formas posibles, pero a lo mejor el día de mañana cualquiera de ustedes se convierte en un periodista famoso y le va a gustar que sus fotografías o su propia imagen esté reconocida de la manera que ustedes tengan. A pesar de que el derecho a la personalidad y el derecho a la imagen y el derecho al honor, el derecho a la vida no son tangibles en dinero, son bienes así intangibles, todos se traducen en un beneficio económico generalmente. Entonces, el uso de la imagen es un derecho que tenemos todos como personas, para no solo para la captación, no solo para la fijación, sino también para la explotación. ¿Se acuerdan que cuando estuvo, no me acuerdo si había una serie de Kate del Castillo relacionada con el narco, algo así, y fue en ese mismo momento cuando el Chapo de Sinaloa se había escapado? La Reina del Sur. Ah, bueno, estaba la película y además asociaron a esta chica porque hubo una entrevista, alguna participación, esta chica se vio con él y entonces habían hecho toda una información falsa. A la primera pregunta que me hiciste, Fer, de la información falsa. Había supuestamente información falsa. Kate demandó por el uso de su imagen, porque a pesar de que no hubo ninguna fotografía que la captara ella con el Chapo Guzmán, toda su imagen, su honor, su reputación se había estado menoscabando con todo este chismerío de que ella era novia del Chapo. Bueno, este es un ejemplo del uso de la imagen, a pesar de que no fue la apariencia física lo que se usó, sino se usó los sentimientos que tenía Kate del Castillo respecto de sí, la imagen que tenían otros respecto de sí, su propia familia, su contexto. Además, se veía afectada su carrera por todas las alianzas económicas que tenía para comerciales, para fotografías, la serie que estaba haciendo. Otro caso que tenía que ver con Argentina y México fue el de Luis Miguel. Luis Miguel tiene un doble aquí en Argentina. Ahora que enflacó ya no es el doble, pero era muy parecido a Luis Miguel, sí era el doble. Y Luis Miguel le mandó al doble. No hubo sentencia. La serie se llama Cuando conocí al Chapo. Ah, muy bien, Eugenia, yo no la he visto, pero me imagino que de ahí salió el problema de Kate del Castillo. El caso este de Luis Miguel, ¿quieres platicarnos algo más del caso tú, Eugenia? ¿Lo conoces? No lo conozco mucho, sí vi algo de la serie, pero no estaba yo muy interesada en eso, pero sí supe de las demandas, porque lo que dices es totalmente cierto. Utilizaron la imagen de Kate del Castillo, ¿cómo se llama? También exageraron en todo lo que pasó y digo, obviamente por eso, digo, y sí destruyeron parte de su carrera, ¿eh? O sea, no fue muy bueno para ella eso. Ahora lo que mencionaban de La Reina del Sur, esa es otra cosa, esa es una novela Pérez Reverte, y de ahí sacaron una película, pero fue antes. Sí, digo, esto se los digo a los estudiantes para que, bueno, sepan, por el comentario, ¿sí? Gracias. Muy bien. Quiero Gracias, agregar algo Eugenia. más, Así, chiquitito, sí. que cuando hacemos cine documental, como dice la maestra, es importantísimo siempre tener una carta de cesión de derechos de imagen. No importa si es conocido o desconocida la persona, porque vamos a exhibir, ¿no? Entonces, Sí,
Pip, quiero- pip. ¿Se puede ceder la imagen? Espérame, quería preguntarles a las dos, aprovechando que están las dos ahí. Yo, No te escucho, Fer. en alguna ocasión, dando un curso, un taller para chicos de cine, de documental, estos chicos estaban haciendo un documental sobre un desarrollo inmobiliario que se estaba apropiando de unos terrenos en Guanajuato para construir un campo de golf. Y precisamente para hacer este documental, entrevistaron al presidente del club de golf. Y el club de golf, y el presidente les dio la entrevista. Estos chicos se habían cubierto previamente porque habían tenido clase de derechos de autor primero y habían sacado una autorización por escrito para poder difundir su imagen como parte de la entrevista y parte del documental. Cuando el presidente del club de golf se enteró cuál era el sentido del documental y que no era más bien favorable hacia su causa, sino todo lo contrario, de cómo se estaban aprovechando de los ejidatarios para hacerse de los terrenos, entonces les dijo que ya no la podían utilizar y que si la usaban los iba a demandar. Esa es la pregunta. Ya había dado la autorización y la autorización ya estaba por escrito. Sí. Los chicos, pues la verdad es que estaban un poco temerosos. Claro, me enteré mucho tiempo después de esto, pero los amenazó con que los iba a demandar si usaban la imagen de la entrevista que ya les había concedido. Y eso pasa en el documental. El consentimiento, primero déjame acabar de decirle a Auge que no existe la cesión de la imagen. La imagen como derecho personal no se cede, se autoriza a utilizar, se autoriza a captar, fijar y publicar. Es un error que cometemos cuando se habla de tipos de derechos intangibles, que hablamos de cesión. La cesión es un acto casi de transmitir, es como una venta. Lo que se hace es autorizar. Ahora, respecto de la duda de Fer, el derecho a la imagen es revocable. El consentimiento que se da para que capten, fijen y publiquen nuestra imagen es revocable. Pero yo les dije que nada es gratis. Si este señor después, porque además nos cabe a todos como seres humanos cambiar de forma de pensar, de forma de vestir, de forma de ser. Ahora inclusive cambiamos de identidad sexual, cambiamos de nombre, cambiamos de domicilio. El consentimiento para que capten nuestra imagen es revocable en cualquier momento, pero nada es gratis. Si estos chicos de las entrevistas ya habían hecho gastos, ya estaban produciendo, ya estaban trabajando, ya habían hecho gasto económico, tienen todo el derecho. Él no los va a poder demandar por el uso, salvo, no los va a poder demandar hasta ahí. Ya les notificó, lo que corresponde es que no utilicen la entrevista, pero que lo demanden a él por los daños y perjuicios ocasionados por la autorización y luego la revocación, por todos los gastos en que hayan incurrido para poder tener este material y después no poderlo utilizar. Gracias. ¿Tienen una duda más? Y vamos a ir cerrando, Clau, porque es la buenísimo, última. Díganme eso. Legalmente, ¿en qué momento la difamación y los derechos de imagen, no sé si se conjuntan o en qué momento inician o se terminan o se mezclan? ¿Escuchaste? Sí, perfecto. No se confunden, no se mezclan, no se suben, no se bajan, no se superponen. Todos los derechos conviven y no hay superioridad de derechos. Cuando hay conflicto o colisión de derechos, lo que se hace es un balancing test, un balanceo de los derechos para ver qué derecho o qué violación de derecho afectaría más la vida, la dignidad, la honra de la persona humana. Acuérdense que les hablé del constitucionalismo de los derechos. Buscamos siempre, al final de todo, que la dignidad de la persona humana sea vértice de toda nuestra conducta. Entonces, no hay superposición. El derecho a informar es un derecho humano. El derecho a la imagen es un derecho humano. Los dos son derechos personalísimos. Hay necesidad del mundo, y especialmente en la actualidad en la que vivimos, que todo está en la palma de la mano, hay necesidad de informar y de ser informados. El límite está en la verdad, en el respeto al otro, en el derecho del otro. Ya lo decía Benito Juárez desde que yo me acuerdo. El respeto al derecho ajeno es la paz. Es así, aunque parezca
es una frase usada, una frase escrita así, como la de superación personal, es así. Nuestros derechos terminan donde termina la libertad y los derechos de los otros. No hay manera de que un derecho pise al otro. Deben converger sin pisarse, deben convivir. Los derechos conviven porque todos son de la misma categoría. Después, en alguna clase de derechos humanos, ustedes van a saber que hay derechos de diferentes categorías. Estos que son los derechos personales, todos están en el mismo nivel y ningún derecho puede ser superior al otro. Los derechos deben convivir sin colisionar. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, si ya no hay otra pregunta, pues yo quiero agradecerte estas 2 horas de magnífica charla y que además te hayas tomado tu sábado para estar con nosotros. Muchas, muchas gracias. Tanto también a los que están conectados, gracias a los que se conectaron a esta charla. Y bueno, pues yo pediría que desde donde estemos le demos un aplauso a Claudia porque la verdad ha estado muy interesante y muy buena. Si eres tan amable, Carla, Claudia, de leernos tu correo para que quien te quiera contactar, porque la vimos en tu presentación, pero para que se vea mejor, ¿dónde te ubican? Mi correo es claudiaviascan@hotmail.com. Ese es mi correo personal. Y abajo de la presentación tienen el de nuestra consultora en propiedad intelectual, que es Shots, que es mi marido, Viascan, que soy yo, @gmail.com. Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, no me hablen. Mentira. Háblenme cuando quieran, lo que necesiten, en lo que yo pueda ayudarles, pero ustedes tienen a un referente de propiedad intelectual cerca de ustedes, así que abusen de Fernanda, explótenla todo lo que puedan, pregúntenle todo lo que puedan porque sabe mucho de todo. Y yo también les agradezco, Fernanda, a ti, Guada, a todos los que están presentes por haber estado del otro lado, porque es horrible tener clases en sábado, así que les agradezco el interés y lo que necesiten, estoy atenta. Gracias, hasta luego, buen Gracias, sábado. Claudia. Ay, ¿podrías repetir Muchas otra gracias vez a todos. Claudia, que si puedes repetirles el correo? Tu correo, la pantalla. Claudia Viascan, como vías de tren y can de perro, Viascan, @hotmail.com. Muchas gracias. Y el de Claudia. la consultora, la presentación que no dice nada la tiene Fernanda por si la necesitan. Y el de la consultora es shotsviascan@gmail.com. Tengo tu permiso para subir tu presentación. Guada, Fer, todos muchas gracias, Euge. Gracias a todos. Hasta luego, un Gracias. abrazo. Gracias, Lupita, por invitarme también. Gracias a todos. Saludos.